La Tierra había caído, o al menos eso creía el colectivo Zachari mientras su masiva flota de naves cristalinas proyectaba sombras brillantes sobre las principales ciudades del planeta. Las naves flotaban en el aire como adornos navideños sobredimensionados que habían desarrollado delirios de grandeza y decidido tomar el control del mundo. El comandante supremo Vexor se encontraba en el puente de su nave insignia, la victoria inevitable, porque aparentemente los Zachari no eran muy sutiles a la hora de nombrar cosas. Sus escamas iridiscentes brillaban con orgullo mientras observaba el planeta conquistado a través de la pantalla panorámica de la nave. La expresión en su rostro solo podía describirse como la de un gato que acaba de atrapar un ratón, y como la mayoría de los gatos en esa situación, estaba a punto de descubrir que había sobreestimado enormemente su éxito. «Contemplad», declaró con una voz impregnada del tono de autosuficiencia que parece universal entre quienes creen haber ganado algo. Los humanos primitivos ni siquiera intentaron resistir nuestra superioridad. Extendió sus brazos, cada uno señalando dramáticamente a diferentes segmentos de la tripulación en el puente. Sus patéticas armas nucleares permanecieron en sus silos, su ejército se quedó en los cuarteles y sus líderes se rindieron sin disparar un solo tiro. Sus subordinados asintieron con entusiasmo, el tipo de asentimiento que sugería que sus cuellos estaban montados en resortes y que sus sueldos dependían de su entusiasmo. La comandante Sixis, su segunda al mando, estuvo particularmente enérgica en su acuerdo. Su cresta oscilaba tan frenéticamente que parecía que podría despegar. «Sabio comandante supremo», elogió Zixa, sus escamas cambiando para igualar exactamente el tono de la banda de mando de Vexor, un truco evolutivo de mimetismo que su especie había conservado incluso al avanzar hacia la era espacial. Reconocieron la futilidad de resistirse a nuestra superioridad tecnológica. En la esquina del puente, sentada en una silla que parecía diseñada deliberadamente para ser incómoda para la anatomía humana, María Chen, la representante diplomática designada por la Tierra, apretó los labios. A pesar de sus mejores esfuerzos, un leve resoplido se le escapó. La cabeza de Vexor giró hacia ella con la rapidez de alguien que acaba de escuchar su nombre susurrado en una habitación vacía. «Algo te resulta gracioso, humana», escupió la palabra humana como si le dejara un mal sabor de boca, lo cual, dada la biología Zachari, probablemente lo haría. María se enderezó en su silla, logrando parecer simultáneamente profesional y como alguien viendo un espectáculo de comedia particularmente bueno. «Oh, no. Por favor, continúe, comandante supremo. Solo que estoy». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con exquisito cuidado. Disfrutando del momento histórico. Esto pareció complacer a Vexor, quien de inmediato continuó con su monólogo. Detrás de él, su tripulación ya había sacado sus tabletas de datos y comenzado la tradición milenaria de las reuniones de asignación de recursos en conquistas corporativas. «Yo reclamo el Océano Pacífico para extracción de minerales», declaró un oficial, sus escamas parpadeando con avaricia. «La biodiversidad del Amazonas será una excelente adición a mi división de investigación», añadió otro, ya elaborando presupuestos preliminares. «Supongo que alguien debería hacerse cargo de las estaciones de investigación en la Antártida», suspiró un tercero, intentando sonar molesto mientras casi vibraba de emoción. María observaba este improvisado juego de monopolio interestelar con la actitud de alguien que sabía algo absolutamente hilarante, pero aún no estaba listo para compartir la broma. Sacó su propia tableta, un dispositivo claramente de fabricación terrestre que los Zachari habían descartado como inofensivo, y comenzó a escribir lo que parecía ser notas de la reunión. En realidad, estaba documentando cada violación de los protocolos del Consejo Galáctico que los Zachari estaban cometiendo. Su conversación con la división administrativa del Consejo crecía por minutos, y había titulado el hilo de mensajes «Razones por las que leer la letra pequeña importa, un estudio de caso», lo que probablemente decía mucho sobre su estado de ánimo actual. Encima de ella, Vexor seguía hablando, su voz subiendo de tono con cada frase de autoelogio. «Este será recordado como el día en que el colectivo Zachari probó su supremacía. Cuando demostramos que nuestra civilización está por encima de todas las demás, cuando...». María echó un vistazo al reloj de su tableta y comenzó una cuenta regresiva mental. El discurso de victoria del comandante supremo estaba a punto de ser interrumpido por algo que había olvidado considerar por completo, y no podía esperar para ver su reacción. 6 meses antes. La Gran Cámara del Consejo Galáctico se asemejaba a un anfiteatro cósmico diseñado por un comité de burócratas que habían recibido la tarea de hacerlo impresionante, pero también rentable. El resultado era un espacio que lograba ser grandioso y mundano al mismo tiempo, como la reunión que se desarrollaba en ese momento.
El comandante supremo Vexor estaba de pie en el podio de presentaciones, manipulando su pantalla holográfica con la confianza de alguien que no había ensayado su presentación, pero asumía que su brillantez natural lo llevaría adelante. Detrás de él, una serie de planes de batalla cada vez más complejos flotaban en el aire, completos con flechas animadas, zonas de invasión codificadas por colores y al menos 3 efectos de transición que habrían hecho llorar de alegría a cualquier desarrollador de PowerPoint. Como pueden ver, declaró Vexor, señalando una diapositiva particularmente cargada titulada Operación Victoria Segura, porque los Zacharis seguían fieles a sus convenciones de nomenclatura. Nuestro análisis muestra que las capacidades defensivas de la Tierra son. Pausó para dar efecto dramático. Negligibles. En la audiencia, Maria Chen estaba sentada entre un embajador joviano que respiraba metano y ocasionalmente eructaba pequeñas llamas, y una forma de vida basada en silicio que parecía tomar notas cristalizándolas directamente en su cuerpo. Mantuvo una expresión de interés educado mientras documentaba furiosamente cada palabra en la carpeta de su tableta titulada Cosas que serán hilarantes más tarde. El administrador principal del consejo, un ser que parecía estar hecho enteramente de luz fluida y dedicación burocrática, levantó lo que podría haber sido una mano. Comandante Supremo, debemos revisar las reglas estándar de enfrentamiento antes de proceder, según la sección 1, subsección A del Código Galáctico de Guerra. Las escamas de Vexor parpadearon en lo que las especies presentes reconocían como el signo universal de Psi. Sí, vamos al grano. Adoptó una pose que sugería que estaba prestando atención mientras en realidad contemplaba qué monumentos terrestres se verían mejor con su rostro tallado en ellos. La voz del administrador adoptó ese tono especial que los burócratas de toda la galaxia habían perfeccionado para leer regulaciones. Regla 1. Cualquier especie que inicie una conquista debe declarar formalmente su intención de guerra contra todas las especies sintientes que habitan el planeta objetivo. La tableta de María emitió un leve pitido mientras añadía otra nota. Todavía no han empezado a mapear las especies sintientes de la Tierra. Esto va a ser increíble. Regla 2, continuó el administrador. Todas las especies conquistadas deben recibir representación adecuada en el sistema gubernamental de la especie conquistadora. En su asiento, uno de los asistentes de Vexor jugaba lo que parecía ser Tetris espacial en su tableta de datos. Otro asistente había logrado lo que parecía ser un nuevo récord personal en su aplicación de meditación. Regla 3. La especie conquistadora debe mantener todos los ecosistemas existentes y no puede extraer más del 23,7% de cualquier recurso natural durante el primer ciclo solar. María levantó la mano, su rostro un ejemplo de inocente curiosidad. Disculpe, pero con respecto a la regla 1, ¿cómo define exactamente el Consejo la sintiencia? El administrador se iluminó, literalmente, su luminosidad aumentó varios candelas. Excelente pregunta. Según los estándares galácticos, la sintiencia se determina por la capacidad de una especie para demostrar autoconciencia, habilidades de resolución de problemas, uso de herramientas y o estructuras sociales complejas. El protocolo actual de pruebas incluye una serie de evaluaciones estandarizadas, entre las cuales las escamas de Vexor adoptaron un patrón ligeramente vidrioso que sugería que su mente estaba en otra parte. Su segundo asistente había pasado de la meditación a lo que parecía ser una ligera siesta. Y, por supuesto, continuó el administrador, cualquier especie capaz de pasar la prueba del espejo califica automáticamente para la protección bajo el artículo 7 de la Carta de Derechos de las Especies Sintientes. La mano de María volvió a alzarse. Solo para aclarar, esto aplica a todas las especies que cumplan con estos criterios en un planeta, ¿correcto? ¿No solo a la especie dominante? Absolutamente, respondió el administrador con entusiasmo. De hecho, hubo un caso fascinante en el sistema de Rigel, donde un grupo de invertebrados acuáticos impugnó con éxito la conquista de su planeta con base en estos mismos argumentos. La documentación consta de solo 177,000 páginas. Con gusto podría compartirla. La atención colectiva de los Zachari ya había derivado tanto que prácticamente estaban en otra dimensión. Uno de ellos incluso había comenzado a roncar, produciendo un sonido notablemente parecido al de un kazoo bajo el agua. Mientras tanto, María seguía añadiendo notas: delfines, grandes simios, córvidos, tal vez gatos, definitivamente gatos. Buena suerte con eso. Y esto nos lleva a la regla 4, el administrador prosiguió, aparentemente ajeno o eligiendo ignorar los variados niveles de consciencia en su audiencia, sobre el procedimiento correcto para completar el formulario GC 789b, declaración de intención hostil. Mientras la reunión se extendía a su cuarta hora,
María se preguntó si debería sentirse mal por lo que estaba a punto de sucederle a los Zachari. Luego recordó el comentario anterior de Bexor sobre los humanos como apenas más evolucionados que sus primos primates. Y decidió que, a veces, las mejores lecciones provienen de enfrentar las consecuencias de la propia arrogancia. Además, pensó, viendo cómo otro Zachari perdía la batalla contra la consciencia, alguien debería decirles eventualmente algo sobre los pulpos. Quizás después de que intentaran negociar con los gatos. ¿Presente? El comandante supremo Bexor estaba teniendo lo que consideraba el mejor día de su ilustre carrera. Había practicado este momento frente al espejo durante semanas. El dramático despliegue del documento de rendición, la postura victoriosa, incluso la frecuencia exacta con la que sus escamas debían brillar para captar la luz perfectamente. El hecho de que su videógrafo personal estuviera capturando todo desde 3 ángulos diferentes lo hacía aún mejor. Y ahora proclamó, sosteniendo el documento en alto como un trofeo: procederé a leer los términos de la completa e incondicional rendición de la humanidad. Hizo una pausa, esperando que su asistente activara la música de fondo dramática que habían encargado especialmente para este momento. El documento se desplegó con un satisfactorio esbozo. De hecho, habían realizado varios ensayos para conseguir ese sonido exacto. Al comandante supremo del colectivo Zachari, comenzó a leer, prácticamente ronroneando de satisfacción. Nosotros, los representantes de los gobiernos de la Tierra, por la presente. Disculpe, lo interrumpió una voz inesperada. La música de fondo se detuvo abruptamente, con una nota discordante antes de caer en silencio. Las escamas de Bexor destellaron con irritación mientras giraba para enfrentar a María Chen, quien finalmente se había levantado de su incómoda silla en la esquina. Este es un momento histórico, dijo él, condescendiente. Las interrupciones no son apropiadas. María asintió con una disculpa, aunque el efecto se arruinó un poco por el hecho de que ahora estaba sonriendo abiertamente. Oh, estoy completamente de acuerdo con la naturaleza histórica de este momento. Solo tengo una pequeña pregunta. ¿Alguien en su equipo legal realmente leyó la regla 1 del Código Galáctico de Guerra? El puente quedó en silencio. Incluso los compositores de la música de fondo dejaron de ajustar sus instrumentos. La comandante Zixa dio un paso adelante, sus escamas cambiando a un patrón defensivo. Por supuesto que leímos las reglas. Somos el colectivo Zachari. Hemos conquistado 17 sistemas. 16 y medio, corrigió María amablemente. El incidente de Próxima Centauri aún está en revisión por el Comité de Apelaciones del Consejo. Sacó su tableta, que de alguna manera había configurado para emitir un clásico sonido de ejem. Pero volvamos a la regla 1, ¿saben? Esa sobre declarar la guerra a todas las especies sintientes de un planeta antes de reclamar la victoria. Las escamas de Bexor comenzaron a perder su brillo triunfal. Declaramos la guerra a la humanidad. Ustedes son la especie dominante de este mundo. ¿Dominante? Eso es adorable. María tocó su tableta, proyectando un holograma en el centro del puente. Permítanme presentarles a algunos otros residentes de mi planeta, quienes podrían tener algo que decir al respecto. La primera imagen apareció: un delfín realizando complejas ecuaciones matemáticas manipulando anillos de agua. Les presento al Dr. Clickson, tercer octavo, investigador principal en dinámica de fluidos en el Instituto Atlántico de Ciencia. Está muy interesado en discutir su ocupación ilegal de su océano. El videógrafo de Bexor, mostrando una notable dedicación profesional, hizo un zoom en las escamas rápidamente pálidas del comandante supremo. Y aquí continuó María, deslizando a la siguiente imagen. Tenemos a la profesora Uka del Consejo de Grandes Simios. Está particularmente interesada en discutir su comentario anterior sobre los primates primitivos. La imagen mostraba a un gorila utilizando lenguaje de señas para explicar mecánica cuántica a un grupo de estudiantes. Pero mi favorita personal. La sonrisa de María se amplió hasta alcanzar niveles que harían envidiar al gato de Cheshire, es esta. La última imagen mostraba a un gato sentado majestuoso sobre lo que parecía ser una nave de exploración. Zachari destruida. El gato jugaba con lo que indudablemente era una insignia ceremonial de rango. Este es el señor Bigotes. Es el representante designado de la población felina de la Tierra. Quería que les informara que todo su brillante equipo ahora le pertenece por derecho de, si encajo, me quedo, una ley que, sorprendentemente, tiene validez en el Tribunal Galáctico gracias al Acta de Protección de Especies Fono del año 3,427. El documento de rendición resbaló de los dedos de Bexor, ahora completamente inmóviles. Detrás de él, la comandante Zixa ya estaba frenéticamente enviando mensajes a su departamento legal.
Entonces concluyó María con entusiasmo. ¿Discutimos los términos de su retirada o prefieren declarar la guerra a varios millones de especies adicionales primero? Aunque debo advertirles que los pulpos están programados para demostrar el uso de herramientas la próxima semana y han estado muy interesados en los sistemas de propulsión de sus naves. El puente de la Victoria inevitable estalló en caos más rápido que un gato al avistar un sándwich de atún desatendido. El momento perfectamente coreografiado de triunfo de Vexor se había transformado en algo más parecido a una versión intergaláctica de «Trae tu pánico al trabajo». «Consíganme al departamento legal», gritó Vexor, sus escamas cambiando de color tan rápidamente que parecía una bola de discoteca en plena crisis existencial. «Consíganme a la división de evaluación cultural. A cualquiera que pueda explicar cómo nos perdimos múltiples especies sintientes». La comandante Zixa estaba ya arrodillada sobre su tableta, enviando comunicaciones de emergencia tan frenéticamente que el dispositivo parecía a punto de echar humo. «Comandante Supremo, el departamento legal dice que... oh, no. ¿Qué significa, oh, no?» La voz de Vexor alcanzó un tono que solo los delfines excitados podrían igualar. «Dicen que tal vez, se saltaron algunos de los informes preliminares de evaluación». Zixa tragó saliva con dificultad. Aparentemente asumieron que, como los humanos eran los únicos con tecnología obvia, eran los únicos de los que debíamos preocuparnos. María, quien se había acomodado nuevamente en su incómoda silla con el aire de alguien disfrutando su comedia favorita, intervino con amabilidad. «Oh, tal vez quieran actualizar esa evaluación». Los delfines lanzaron su primer centro de computación cuántica submarina el mes pasado. Lo han mantenido en secreto porque aún están discutiendo si llamarlo «pensamiento profundo de aletas» o «la guía del viajero submarino». En la pantalla principal, comenzaron a aparecer alertas de emergencia provenientes de naves Zachari en todo el mundo. Un capitán informó que los sensores externos de su nave habían sido completamente cubiertos con lo que parecía ser grafiti de tinta de pulpo. Otro lidiaba con un grupo de cuervos que, de alguna manera, habían aprendido a operar los drones de mantenimiento externo de la nave y ahora los usaban para construirlo, que claramente parecía un nido. Pero, balbuceó Vexor, su magnífico discurso de victoria completamente olvidado. «Los gatos, ellos solo duermen y juegan con cuerdas». La sonrisa de María se ensanchó mientras sacaba otro vídeo en su tableta. «Sobre eso, aquí está lo que sucedió cuando su equipo avanzado intentó establecer una base en Egipto la semana pasada». El vídeo mostraba a un grupo de ingenieros Zachari intentando instalar equipo en lo que creían que era un templo abandonado. Un grupo de gatos, liderado por un siamés particularmente altanero, empujó sistemáticamente cada pieza de tecnología desde las superficies más altas disponibles, manteniendo contacto visual directo con los cada vez más angustiados alienígenas todo el tiempo. «Esa es Bastet», explicó María, señalando al siamés. «Es la líder de la coalición felina egipcia. Quiere informarles que todos sus sitios de aterrizaje ahora están designados como lugares para siestas de gatos, y las sombras de sus naves son perfectas para ello. Los está reclamando bajo el artículo 47 del Código Galáctico, primero en llegar, primero en servirse, especialmente si es cómodo». Un oficial subalterno irrumpió en el puente, sus escamas pálidas con un matiz de pánico. «Comandante Supremo, los gorilas de la Reserva de Vida Silvestre de San Diego han presentado una queja formal ante el Consejo Galáctico. Están exigiendo compensación por difamación después de que los llamamos primates primitivos en nuestra transmisión de victoria. Han contratado abogados», añadió María con una sonrisa. «Resulta que llevan años estudiando los sistemas legales de la Tierra. Les encantan particularmente las demandas colectivas». Vexor se desplomó en su silla de mando, viendo cómo su gran conquista se desmoronaba a su alrededor. Esto es imposible. Somos el colectivo Zachari. Tenemos protocolos. Tenemos procedimientos». Hablando de procedimientos, María sacó otro documento de su tableta. «Tengo aquí la respuesta oficial del Senado de la Tierra. Los delfines quieren recordarles que las operaciones mineras no autorizadas en aguas oceánicas constituyen una violación de su territorio. Están dispuestos a negociar, pero su primera demanda es que asistan a su recital de poesía submarina. Todo completo. 17 horas de duración». El puente se sumió en un silencio de asombro mientras más informes inundaban las pantallas. Cuervos en Tokio habían organizado una protesta, disponiendo piezas brillantes de equipo Zachari en un gesto insultante visible desde la órbita. Un grupo de bonobos había presentado una crítica de 400 páginas sobre las estructuras sociales Zachari ante la Sociedad Antropológica Galáctica.
Y, lo más perturbador, los gatos habían encontrado acceso al sistema de comunicaciones internas de la flota, interrumpiendo transmisiones importantes con ruidosos sonidos de ronroneo. Añadió María, revisando sus mensajes. Y los pulpos quieren programar una demostración de sus habilidades para resolver problemas. Ya resolvieron todos los bloqueos de seguridad en sus bodegas de carga. Dicen que los diseños eran lindos, pero sugieren que la próxima vez intenten algo más desafiante. Las escamas de Vexor habían adoptado un patrón moteado que indicaba un intenso malestar emocional. ¿Cómo nos perdimos todo esto? Bueno, respondió María, poniéndose de pie y alisando su chaqueta. Tal vez la próxima vez presten más atención durante el informe en lugar de jugar Tetris espacial. Ahora, ¿discutimos los términos de su retirada? Los gatos ya han reclamado su silla de mando como poste para rascarse, y no creo que acepten un no como respuesta. Como para enfatizar su punto, un gato naranja apareció en el puente, materializándose a través de lo que parecía ser el sistema de transporte supuestamente seguro de la nave. Hizo contacto visual directo con Vexor, levantó una pata lentamente, y con deliberación, tiró el bastón ceremonial del comandante de su soporte. Consejo Galáctico, sesión de emergencia. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico tuvo que ser retrasada 17 minutos porque nadie podía dejar de reír. Las imágenes provenientes de la Tierra se proyectaban en las pantallas principales de la cámara, y hasta los normalmente estoicos representantes basados en silicio habían desarrollado grietas en sus estructuras cristalinas debido a la risa. Los intentos de los Zachari de recuperar su posición diplomática habían salido tan mal como intentar manejar una manada de gatos, lo que, coincidentemente, era exactamente lo que uno de sus diplomáticos más ambiciosos había intentado. El vídeo resultante ya se había vuelto viral en 17 sistemas estelares. Revisemos las misiones diplomáticas, anunció el administrador del Consejo, su forma luminosa parpadeando con una diversión apenas contenida. Primer intento, la delegación acuática. La pantalla mostró a un diplomático Zachari en una sala de reuniones submarina, vistiendo lo que parecía ser un traje atmosférico modificado apresuradamente. Un grupo de delfines lo rodeaba, haciendo clic entre ellos. Excelencias acuáticas, comenzó formalmente el diplomático, deseamos abrir negociaciones para. Los delfines respondieron con una serie sincronizada de saltos hacia atrás, salpicando al diplomático con tal fuerza que lo hicieron girar dentro de su traje. Cuando finalmente se reorientó, los delfines se habían colocado en una formación que, vista desde arriba, claramente deletreaba LOL. Los delfines quisieran notar, tradujo María Chen desde su asiento en la galería, que han estado practicando esa formación durante 3 semanas, desde que interceptaron sus planes de invasión. Consideraron que la espera valió la pena. Segundo intento, la embajada de los grandes simios. El vídeo cambió a una elegante sala de conferencias en el recién establecido Centro Diplomático de Primates. Un diplomático Zachari se sentaba frente a un grupo de gorilas en trajes a medida. Los gorilas lo ignoraban deliberadamente, involucrados en una animada discusión sobre mecánica cuántica utilizando lenguaje de señas. Honorables representantes de los grandes simios, intentó el diplomático nuevamente, quizás podríamos discutir. Uno de los gorilas levantó una mano en el gesto universal de un momento, y continuó su conversación sobre la teoría de cuerdas durante otros 45 minutos. Cuando el diplomático finalmente se levantó para irse frustrado, otro gorila simplemente le entregó un plátano y volvió a su discusión de física. ¿El doctor? O quisiera aclarar, intervino María, que el plátano no fue un insulto. Simplemente pensaron que el diplomático parecía necesitar un refrigerio saludable después de tanta espera. Sin embargo, la discusión sobre física cuántica sí fue completamente intencionada para hacer un punto sobre los primates primitivos. Y finalmente el administrador del consejo mostró un brillo notablemente más brillante. La respuesta diplomática felina. La cámara estalló en anticipación. Este vídeo se había vuelto tan popular que algunos sistemas habían declarado un día festivo en su honor. El vídeo mostraba a la negociadora más experimentada de los Zachari en lo que alguna vez había sido una impecable suite diplomática. Estaba de pie frente a una asamblea de gatos de todos los tamaños y razas, que se sentaban en diversas poses de elegante indiferencia. Consejo felino más estimado, comenzó la negociadora, traemos ofrendas de paz y, sin apartar la mirada, un mencón masivo empujó metódicamente un artefacto cultural Zachari de valor incalculable desde su pedestal. El choque fue seguido por un absoluto silencio. Como estaba diciendo, intentó nuevamente la negociadora, esperamos establecer. Un siamés y un persa coordinaron un golpe perfectamente sincronizado con sus patas, enviando otro artefacto a su perdición.
Detrás de ellos, un pequeño gatito practicaba con los controles de gravedad de la nave, encendiéndolos y apagándolos repetidamente. Por favor, la negociadora prácticamente suplicaba ya, podemos ser razonables. Toda la asamblea felina dio la espalda simultáneamente y comenzó a acicalarse. El Mencon hizo una pausa solo lo suficiente para empujar un último artefacto antes de unirse al gesto colectivo de desdén. Los felinos han emitido su respuesta oficial, anunció María consultando su tableta, y cito, no, punto. Hizo una pausa. Eso es todo. Solo, no. Aunque añadieron una nota al pie reclamando la propiedad de todas las naves Zachari bajo la antigua ley de, donde me siento, es mío, punto. La Cámara del Consejo estaba en caos. El representante joviano, que respiraba metano, había reído tan fuerte que accidentalmente incendió sus ropas ceremoniales. Los seres basados en silicio habían desarrollado líneas de fractura permanentes en sus estructuras cristalinas, por las carcajadas. Además, continuó el administrador, luchando por contener su propia diversión. Hemos recibido las siguientes demandas. Los delfines requieren que todas las futuras comunicaciones se realicen en forma de ballet acuático interpretativo. Los grandes simios han presentado un tratado filosófico de una página sobre la naturaleza de la inteligencia y sugieren que los Zachari tomen su tiempo para leerlo, todo. ¿Y los gatos? Los gatos no hacen demandas, interrumpió María con una sonrisa. Simplemente han decidido que toda la flota Zachari les pertenece ahora. Ya han comenzado a redecorar. Al parecer, esas naves cristalinas son excelentes lugares para tomar el sol. En su sección designada, la delegación Zachari había adoptado un notable tono mortificado. Sus escamas reflejaban lo que los xenobiólogos más tarde denominarían como el patrón universal de vergüenza total. O, añadió María revisando sus mensajes, y los cuervos quisieran mencionar que han aprendido a operar los sistemas de entretenimiento de sus naves. Actualmente están transmitiendo vídeos de gatos en todas las frecuencias como su contribución al intercambio cultural entre especies. La retirada de la flota Zachari. La retirada de la flota Zachari de la órbita terrestre no fue exactamente la majestuosa partida que habían imaginado. Para empezar, la mayoría de sus naves ahora tenían elaborados arañazos en sus superficies cristalinas. Además, los gatos se negaron rotundamente a abandonar sus nuevos lugares para tomar el sol, obligando a varias naves a mantener ángulos específicos con respecto al sol en todo momento. El comandante supremo Vexor, ahora simplemente comandante Vexor tras una tensa evaluación de desempeño, presentó lo que sus superiores llamaron el documento de rendición más vergonzoso en la historia galáctica. El hecho de que tuviera huellas de patas y firmas de delfines no ayudaba. El discurso de María Chen en el Consejo Galáctico. María Chen se encontraba en el podio de la Cámara del Consejo Galáctico, pronunciando lo que sería conocido como el discurso de quizás la próxima vez. La cámara estaba llena, aparentemente, nada atraía tanto a una multitud como ver a alguien decir, te lo dije, diplomáticamente a toda una civilización. Distinguidos miembros del Consejo, comenzó María, con una expresión de cortesía profesional que no ocultaba del todo su disfrute del momento. Estoy aquí hoy para discutir la importancia de realizar investigaciones exhaustivas en las relaciones interplanetarias. En su sección, la delegación Zachari trataba de hacerse lo más pequeña posible, sus escamas reflejando el patrón universal de por favor, que esto termine. La Tierra, continuó María, siempre ha sido más que solo la humanidad. Hemos evolucionado junto a nuestras especies sintientes compañeras, aprendiendo unas de otras y creciendo juntas. Los delfines nos enseñaron sobre la matemática de la propagación de ondas. Los grandes simios nos mostraron nuevas perspectivas sobre las estructuras sociales. ¿Y los gatos? Hizo una pausa para generar expectación. Bueno, los gatos principalmente nos enseñaron sobre la futilidad de reclamar propiedad sobre cualquier cosa que ellos deseen para sí mismos. Un murmullo de risa recorrió la cámara. Varios miembros del Consejo ya compartían sus vídeos favoritos de la invasión, siendo particularmente popular el de Mr. Bigotes reprogramando un sistema de defensa Zachari para dispensar golosinas. Pero quizás la lección más valiosa aquí es sobre las suposiciones, dijo María mientras su tableta emitía un sonido, revisándola con una sonrisa creciente. Por ejemplo, uno podría asumir que, después de esta experiencia, los Zachari habrían aprendido a ser más cuidadosos con su papeleo. El representante Zachari, que apenas comenzaba a relajarse ligeramente, desarrolló una expresión preocupada. Lo que hace particularmente interesante, continuó María, que en su apresurado acuerdo de retirada, una vez más olvidaron contabilizar a todas las especies sintientes de la Tierra.
La sonrisa de María se amplió hasta niveles que habrían hecho que el gato de Cheshire presentara una reclamación por derechos de autor. Verán, acabamos de recibir confirmación del Instituto de Ciencias de los Cefalópodos. Los resultados de sus pruebas de inteligencia han sido bastante reveladores. El color desapareció de cada escama Zachary en la cámara. Oh, sí, continuó María alegremente, proyectando un holograma. Resulta que los pulpos no solo pasan las pruebas de sintiencia. Han estado realizando sus propios experimentos sobre resolución de problemas. Encontraron nuestras pruebas bastante entretenidas, por cierto, casi tanto como encontraron los mecanismos de seguridad de sus naves. El holograma mostraba a un pulpo resolviendo casualmente un rompecabezas de seguridad Zachary con 3 tentáculos mientras usaba los otros 5 para resolver un cubo Rubik, jugar ajedrez y preparar un sándwich. Así que, concluyó María, me temo que tendrán que revisar todo su papeleo de retirada para incluir los derechos y territorios de los cefalópodos. Los pulpos ya han presentado sus reclamaciones territoriales, todas las 8 patas de ellas. Están particularmente interesados en esas encantadoras naves cristalinas que tienen, mencionando algo sobre la proporción óptima tentáculo-superficie para escenarios de resolución de problemas. Los representantes Zachary se tambalearon en sus asientos. Oh, y una cosa más, añadió María, revisando su tableta una vez más. Los cuervos han estado observando todo esto con gran interés. Han presentado una solicitud preliminar para reconocimiento de sintiencia, junto con una tesis de 1000 páginas sobre el uso de herramientas y la resolución de problemas. También incluyeron cientos de vídeos como ejemplos de su inteligencia, que han configurado para reproducirse en bucle en todas las pantallas de comunicación de sus naves. El representante Zachary finalmente perdió la batalla contra la consciencia, desmayándose en su asiento, sus escamas adoptando un patrón que luego se añadiría a los libros de xenobiología bajo el título Vergüenza terminal. La cámara del consejo estalló en carcajadas. María recogió sus materiales y se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en la puerta, girándose para ofrecer una última pieza de información. Por cierto, llamó a la asamblea atónita. Los elefantes desean programar una reunión sobre su propia solicitud de reconocimiento de sintiencia. Han sido bastante pacientes con todo esto, pero nunca olvidan. Y tienen opiniones particularmente interesantes sobre sus tácticas de invasión. El sonido del colectivo gemido de la delegación Zachary casi se perdió entre la renovada risa del consejo. Mientras María dejaba la cámara, pudo haber jurado escuchar un leve maullido proveniente del sistema de ventilación. Al parecer, los embajadores felinos de la Tierra ya estaban explorando su próxima conquista. Después de todo, si hay algo que la galaxia estaba aprendiendo, es que siempre debes leer la letra pequeña, especialmente cuando ha sido empujada fuera de la mesa por un gato.